Chicos, muy buen día. Vamos a continuar con lo que veníamos hablando en la clase anterior. Estábamos hablando, recordemos, de la Constitución política, sus divisiones y demás. Uno de los principales objetivos que tiene la Constitución política es la de dividir el gobierno y no dejar centrado esto en una única persona o un grupo minoritario de personas que representaban a todo un país. Para esto se crea entonces esta herramienta, la cual crea una estructura de gobierno descentralizada dividida en tres grandes ramas del poder, que son la rama ejecutiva, la rama legislativa y la rama judicial. Entonces, el poder ejecutivo, la rama ejecutiva, domina las ramas del gobierno relacionadas con el presidente, vicepresidente y esta línea de gobierno que tiene el país, que es la visual más grande que se da a nivel mundial. Son los referentes a nivel mundial en cuanto a la parte de gobernantes. De acuerdo a la Constitución del 91, el presidente debe ser elegido por la mayoría de los ciudadanos que habitan o que son de origen colombiano, más del 50%, por medio del sufragio, que es la forma como se le conoce legalmente al derecho al voto, a elegir a nuestros mandatarios. De acuerdo a la estructura de la Constitución Política de Colombia, el presidente es la cabeza del gobierno y desde él administra el país. Entonces él designa diferentes personas que van a ir administrando el país. Entonces está el presidente, tiene un colaborador que es el vicepresidente y a su vez tiene varios ministros que se encargan de diferentes sectores y son quienes le rinden cuentas al presidente de cómo están funcionando esos sectores. Entonces, un ejemplo, tenemos los ministros de salud, de defensa, ministros de telecomunicaciones, del deporte, que ese es uno de los ministerios más recientes que se crearon hace menos de un año. Y esta estructura está avalada por la Constitución política. También dentro de las funciones le permite declarar estados de emergencia y convocar a reuniones extraordinarias al Congreso de la República, que ya en un momento vamos a ver qué es eso. Tenemos otra rama del poder, que es el poder legislativo, que es la que controla o está en cabeza del Congreso de la República. Este Congreso está compuesto por el Senado y la Cámara de Representantes. Quienes aspiran a llegar a estos derechos o a estos cargos deben ser elegidos por voto popular, al igual que el presidente, y el cargo lo conservan por 4 años. Estas personas son las encargadas de crear y de estudiar posibles leyes o cambios de las mismas. El proceso legislativo por medio del cual se reestructura la Constitución política comprende de 7 pasos. Entonces, ellos son los que determinan si se puede entrar a hacer un cambio en la Constitución política o no. Entonces, dentro de esos pasos tenemos la iniciativa, es decir, proponer el realizar un cambio porque la medida es obsoleta o por el contrario necesitamos crear una medida o una ley que favorezca algún proceso que no se encuentra cubierto en el momento. Tenemos los debates, que es la forma en que se va a garantizar que digamos que lo que se está planteando, lo que plantea uno de estos representantes, no solo lo beneficia a él, sino que sea un beneficio efectivamente para toda la comunidad o un amplio margen de la comunidad. Tenemos la votación, donde se decide si sí o no se aprueba esa modificación a la Constitución. Y por último, entonces, pasamos ya a los procesos legislativos que digamos son más a nivel documental, que es aprobación. Una vez ha sido votado afirmativamente el proyecto, se pasa a aprobación, la sanción, que es el crear el decreto, el documento textual para la modificación de la Constitución, la promulgación y la publicación. Estos dos últimos es poner en conocimiento público cuál fue el cambio y qué características o qué medidas cubren este cambio como tal. Pero también tienen unas limitantes,
y es que este proceso, el encargado de avalar cualquier cambio que se lleve a la estructura de la constitución política, tienen esa limitante, que no es decisión directamente de ellos, sino que también tienen que cederla al presidente y el presidente termina firmando si la aprueba o no la aprueba. Tenemos la tercera rama, que es el Poder Judicial, que es la encargada de ejercer y de hacer respetar las leyes. Entonces tenemos una primera parte que es el presidente, quien gobierna. Tenemos una segunda que son la legislativa, que son las personas que crean las leyes. Y tenemos el judicial, que son los entes y las entidades encargadas de hacer que esas leyes se cumplan. Esta rama está en cabeza de la Corte Suprema de Justicia. Este organismo es el que decide si se apelan o no errores que puedan ser encontrados en una ley, dependiendo de los argumentos que se den, si son válidos o no son válidos. Existen dentro de esta corte, existen 3 cámaras que filtran estos procesos, que la Cámara Civil, la Criminal y la Laboral. Y de igual manera es la encargada de reforzar la aplicación de los artículos constitucionales en todos los individuos de la República, incluyendo a aquellos a los que representan. ¿Qué quiere decir esto? Dentro de los gobernantes que se eligen, hay gobernantes que están elegidos por minorías, como quienes, como los indígenas, como los grupos afrodescendientes, que por ley tienen derecho a tener, sin importar el lugar de origen, tener un representante en esta parte del gobierno. Bueno, chicos, esto ha sido todo. Espero que haya sido de agrado esta clase. Nos vemos en una próxima ocasión. Buen día.